Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Carlos Leder es un ex narcotraficante que estuvo más de 30 años purgando su pena en una cárcel gringa, en una cárcel norteamericana. Y está de regreso a Colombia y habla en exclusiva para Semana. Señor Leder, me alegra saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, Estoy muy complacido de estar en mi patria nuevamente. Am, Hace 40 años que me extraditaron de Colombia. Eh, Me encuentro bien, me encuentro satisfecho y, como usted sabe, regresé el viernes por la tarde directamente de Alemania. ¿Cómo ha visto Bogotá los primeros días? Eh, Estoy pues muy admirado del crecimiento, eh, sobre todo la expansión y la modernización de una capital que es un lujo para Sudamérica. ¿Cómo fue el incidente que tuvo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando aterrizó? Permítame desde el principio de ese episodio Sí. manifestarle que antes de yo viajar a Bogotá, estando en Alemania, yo conseguí a través de los abogados con la fiscalía, bajo una solicitud, conseguí una solicitud de que yo no tenía ningún cargo pendiente en Colombia, ¿sí? Ni ninguna vinculación a delito alguno. Ya tenía ese documento. Lo otro fue que visité el consulado colombiano en Frankfurt, que es un lujo de consulado, sumamente atentos, receptivos, muy profesionales. Y allí yo anteriormente había obtenido mi pasaporte y mi cédula, eh, que la recibí recientemente. Consulté acerca de si yo tenía algo pendiente en Colombia. Entonces, como conclusión, yo entendí de que sí tenía algo como una alarma, pero no un caso, porque el caso que figura allí ocurrió en el año 1985, hace 40 años, un caso de cocaína y unas armas. Entonces, eh, bajo todas las luces jurídicas, ya había expirado su validez. Sí. Pero lo que me encontré aquí al llegar a Bogotá fue que tenían la alarma. Y lógico, por la alarma, pues abren un proceso para ver de qué se trata la alarma. Pero hoy no tiene ningún proceso. Absolutamente ninguno. El proceso, la jueza, muy expeditamente, me dejó en libertad el lunes a las 10 de la mañana y, y, eh, es- estima allí de que la sentencia ya se venció. Pero confíese en una cosa, le dio susto porque después de pagar 33 años de cárcel llega y le aparece otro proceso y usted se imaginó en su momento, Dios mío, otros Sí, 10 años. incomodidad, Sí, susto. ya perdió el susto. Bueno, en realidad yo estaba muy bien informado Ok. de cómo era mi situación jurídica en Colombia, y, pero no sabía de la magnífica tecnificación cibernética que tienen ahora el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, que eso fue muy, muy rápido, porque mi abogada muy puntualmente el sábado presentó un habeas corpus, Sí. o tutela le dicen aquí, creo, y, y- y el lunes a las 10 de la mañana la juez resolvió. ¿Por qué toma la decisión de viajar desde Alemania a Colombia? Y Oh. además sorpresivo, ¿a quién quería sorprender? Eh, Existían varios factores. Yo estuve en España hace como un mes, estuve paseando por la costa de España y eh, llegué a ciertas conclusiones, y es de que ciertamente viviendo en la comunidad hispana, la comunidad en español, en castellano, las comidas, todo eso, me recordó inmensamente más,
de nuestra Colombia maravillosa. Yo escribí este libro, Vida y Muerte del Cartel de Medellín, y fue editado aquí por la Penguin Random House Sí. el año pasado. Entonces vamos a asistir, o voy a asistir con ellos, a la Feria del Libro en abril, a presentar el libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Fuera de eso, hace muchísimos años que no veo mucho de mi familia. Tengo un tío que acaba de cumplir 94 años. Sí. Quiero preguntarle qué come para yo ponerme la misma dieta. Porque él está perfecto. Él está perfecto. Él está perfecto. Es cierto que usted está enfrentando o ha enfrentado quebrantos de salud, incluso sobreviviente del cáncer. Sí, señor. Sí, Francisco. Yo hace ya como 8 años tuve cáncer de próstata. Okay. Y afortunadamente solamente con una dieta, pues 2 años de dieta, una dieta muy específica, muy especial, estando yo preso. Se murieron de hambre las células cancerosas. No tuve que ir a quimioterapia, ni a ultrasonidos, ni a etcétera, de procesos que son muy complicados porque en cierta forma le queman a uno el organismo. Fuera de eso tengo bastante alta la presión, ¿cierto? Pero creo que aquí se me va a nivelar. Señor Leder, ¿y usted qué dijo? No me mató el narcotráfico, no me mató la guerra de los carteles de la droga en su época en Colombia, menos me va a matar el cáncer. Yo tuve fe en que... Tengo una hija que está en la profesión médica y ella me aconsejó todo esto porque radiación tiene sus beneficios y tiene sus contras graves, con unas consecuencias tremendas. Entonces me curé el cáncer, no he vuelto a tener cáncer, las rodillas sí me están doliendo un poco, pero bueno, yo creo que estando aquí, la terapia de retornar al territorio de uno, a la altura que uno nació, en el ambiente, las comidas, la compañía, los amigos, la familia, me va a dar a mí inmensa tranquilidad y salud. Para quienes nos están viendo y no se acuerdan, Carlos Leder estuvo 33 años preso en una cárcel norteamericana. ¿Cómo le ha ido con el sol? Porque usted durante 33 años no veía el sol como una persona normal, según me cuentan. Pues, me trasladaron a varias prisiones. Sí. Allá el sistema es que le trasladan a uno cada 5 años más o menos, le trasladan por cualquier razón que ellos tengan. Entonces, en algunas prisiones tuve un poco de acceso al aire libre, esparcimiento, y en otras no. Pero logré sobrevivir esos 33 años, día por día, de prisión. Yo recibí una sentencia de, primeramente, y ya me preguntarás sobre ello, de cadena perpetua más 135 años. Después me la rebajaron. Sí. Cuando le dicen cadena perpetua, ¿usted qué piensa? La última estación del tren mío. Pero mi Diosito tenía otros planes. ¿Pensó que iba a morir en una cárcel? Pensé ciertamente que según eso yo moriría en una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo logra sobrevivir uno 33 años encerrado en una cárcel? Y más en Estados Unidos, casi que desconectado de los amigos, del mundo, de Colombia, de su familia. ¿Cómo sobrevive?
Eh, no fue fácil, eso le puedo decir. Tomó bastante disciplina, casi que me convertí en mi propio psicólogo. El ejercicio beneficia mucho. La lectura. Yo soy muy aficionado a la lectura y ejercicios mentales, concentración en muchos aspectos para no deprimirme, que la depresión es un gravísimo factor allí. La cárcel no es ningún jardín de rosas. Por eso escribí el libro, ¿sí? Para que mi deseo es de que un mínimo de colombianos cometan este error que yo cometí y no vayan a parar por la mitad de su vida en una prisión. Señor Ledger, hubo seguramente muchísimos momentos difíciles en esos 33 años. ¿Cuál es que se acuerde que usted me diga, Francisco, esos fueron los momentos más duros? Existieron varias etapas. Pues, obvio, el momento más duro para un colombiano es el día que lo montan en un avión y lo despachan para otro país extranjero. Ese es el primer hecho traumático de que quedas totalmente desamparado de todo y tu familia queda aquí huérfana. Yo tengo 5 hijos. El menor tenía 1 año cuando me extraditaron. Entonces, eso fue uno de los, ese es el primer y el más duro golpe que uno recibe. A mí me arrestaron a las 7 de la mañana y ordenaron mi extradición, el gobierno, y a las 10 de la noche llegué a Estados Unidos, el mismo día que me arrestaron. ¿Cómo fue el trato ¿En América? en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene un sistema muy bien organizado y coordinado de prisiones. Y según el nivel de peligrosidad de la persona, te clasifican. Entonces, desde el momento que llegué, a mí como colombiano, miembro del cartel de Medellín, inmediatamente, antes del juicio, me pusieron en una penitenciaría de máxima seguridad, encerrado las 24 horas del día, para siempre. Entonces, ese es el tratamiento que se me dio por 4 años. Estaba yo en la prisión. Tanto que el alcaide o guardián pasaba todos los viernes con su séquito de ayudantes. Me decía, oiga, Leder, no se preocupe por esa celda tan chiquita que ya estamos construyendo Marion Penitentiary, la penitenciaría de Marion, que tiene, las celdas son el doble de grandes, pero sí, queda como 4 pisos bajo tierra. Dios mío. Me decía su señor eso y yo quedaba pues más preocupado. Eso le manifiesto de la prisión. Los primeros 4 Los años. primeros 4 años, que fueron seguramente los más complicados. No, pues los más difíciles. Sí. ¿Quién lo visitaba? ¿Alguien lo visitó durante ese tiempo? No permitían visitas, no permitían visitas. Una realidad, para expander en el tópico de la prisión, prisiones, encarcelamiento, es que el gobierno de Estados Unidos, en el año 1989, creo, decidió invadir la ciudad de Panamá, no todo Panamá, pero la ciudad de Panamá, y arrestar al dictador Manuel Antonio Noriega. El dictador Noriega tenía un pliego de cargos criminales de conspiración junto con el cartel de Medellín
por tráfico de cocaína. Entonces, el gobierno americano me propuso que yo me rehabilitara, que yo testificara en el juicio contra el general Noriega. Me daban total inmunidad, yo tenía que confesar todas mis actividades y me iban a dar mi libertad, no al otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo firmé los acuerdos con el gobierno americano y testifiqué en el juicio contra el general Manuel Antonio Noriega. El jurado, yo testifiqué por 5 días, contando la relación entre el cartel y Noriega. El jurado salió y lo encontró culpable y expresó que yo había sido el principal testigo. El gobierno, a discreción de ellos, Sí. me rebajó la condena a 55 años, de lo cual tengo que hacer el 60%, 33 años, físicamente. Eso fue lo que me dio mi libertad. Eso fue lo que le dio su libertad. ¿Con quién compartía celda? No. Solo, estaba solo. La frase que hizo conocer a los extraditables en su época fue: preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Después de todo el tiempo que usted pasó en Estados Unidos, ¿usted qué le dice a las disidencias de las FARC, al ELN, a las personas que hoy están traficando droga y que eso puede llegar a ocurrirles? Bueno, les digo, primero, léanse el libro en que traficar con cocaína es un mal negocio. Puede ser un negocio lucrativo transitoriamente, pero las autoridades hoy día están tan tecnificadas. La cibernética y todos los medios aéreos, visuales y infrarrojos y todo lo que existe y está totalmente creándose nueva tecnología, más temprano que tarde les van a arrestar, o si son guerrillas, pues matar. Entonces, puedes tener toda la plata del mundo, pero uno muerto, ¿de qué le sirve? O haciendo cadena perpetua bueno, en Colombia no sé si hay cadena perpetua, pero haciendo, pues, gastándose el resto de la vida en una prisión. Yo he expresado en mi libro en el libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín, de que yo cometí el error de escoger la profesión equivocada, traficante de cocaína. Y están a tiempo, antes de terminar en una cárcel norteamericana. Exactamente. Sí, obvio de que yo en Colombia no voy a participar en ningún hecho político, ni promover políticas, ni meterme o inmiscuirme en política. Yo estoy muy retirado de todo eso. He decidido, ¿no? Pero así, para finalizar esa nota, en Colombia no existe ninguna razón válida para que existan guerrillas. El país es uno de los más evolucionantes y progresistas y crecientes y desarrollados de Sudamérica. Entonces, yo diría así, de que al que le guste estos guerrilleros, al que le guste el comunismo, pues empaque su morral y se va a vivir a Cuba, a ver cómo le va. El cartel de Medellín fue asociado al asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla. ¿Usted qué recuerda? Eso hace más de 41 años que ocurrió. Sí. Eh, ¿Usted no participó? yo yo ni sabía siquiera que Pablo lo iba a matar. Fue una muerte de un líder político, un crimen político.
eh, me pareció un error gravísimo, porque tal como lo digo en el libro, eh, teníamos conocimiento, que ya está en otras personas corroborar o no, de que el presidente Belisario dentro de 6 meses iba a remover al doctor Lara Bonilla de ministro y lo iba a mandar para España de embajador. Eso nos lo contó la gente del cartel de Cali en esa época. Y era para hacerle el favor. No, iba porque no sé qué diferencias tenían políticamente o administrativamente o gubernamentalmente entre el presidente y el ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla. De los hechos es esto. Yo ya estaba clandestino porque Lara Bonilla ya había ordenado mi arresto por extradición. Entonces yo me fui a vivir a la finca Los Llanos, una hacienda. Y en el libro lo relato muy claro, de que estando almorzando, cenando en la hacienda, llegaron los cocineros a nuestra mesa. Don Carlos, que mataron al ministro de Justicia en Colombia. ¿Cómo? Entonces los otros señores y todos, esto no nos va a servir para nada. Bueno, esa fue el primer momento, la primera noticia, y cómo me enteré yo de la muerte del señor Lara Bonilla. En mi mente era un absurdo porque nosotros sabíamos, teníamos muy buena información de que iba a ser removido de su cargo. Eso le puedo contar. O sea que quiero establecer, y lo digo en el libro varias veces, nosotros ni sabíamos y menos teníamos absolutamente nada que ver. Digo nosotros, pues Jorge Ochoa y mi persona, Alonso Cárdenas no sabía, pues nadie sabía. Eso fue una cuestión estrictamente de Pablo Escobar y su combo de pistoleros, y él fue el autor de ese asesinato. Aparentemente después, años después, él confesó y etcétera sobre eso, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del doctor Lara Bonilla. ¿Y usted le reclamó a Pablo Escobar por lo que había hecho con Lara Bonilla? Yo le reclamé porque el día o a los 2 días de que los sicarios de Pablo mataran al doctor Lara Bonilla, el presidente Belisario firmó mi extradición a Estados Unidos. No lo había firmado. Entonces le dije, mira, entonces me pidió excusas, esto y lo otro. Y, bueno. ¿Qué se acuerda usted de ese episodio? Eso fue en Nicaragua, ya Pablo y yo en Nicaragua. Ambos fugados. Sí, yo estaba clandestino antes que Pablo. Sí. Exactamente, eso ocurrió. ¿Y qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua, Pablo. primero él se fue a Panamá. Sí. Él se fue a Panamá con toda su familia y llevó todos los pistoleros pues, que habían asesinado al ministro, que eran sus guardias personales, lo cual el gobierno fácilmente los identificó porque pues, llevaban años junto con él, públicamente. Entonces, en Panamá, yo tenía una conexión con Nicaragua. Entonces, como ordenaron en Colombia estado de sitio, el presidente Belisario con el asesinato del señor ministro, entonces muchos huyeron. Jorge Ochoa se fue para Panamá también, Rodríguez Gacha, Gonzalo Rodríguez Gacha también para Panamá, Gilberto Rodríguez Orejuela del cartel de Cali se fue para Panamá. Pero yo no confiaba mucho en el general Noriega. Entonces yo llamé al
a la gente de Nicaragua. Me dijeron, véngase para acá. Me fui para Nicaragua. Al mes, o mes y 20 días, mes y 15 días, vino un asistente de Tomás Borges a hablar conmigo en Nicaragua. Me dijo, ¿usted tiene algún problema con Pablo Escobar? Le dije, no, él está muy cómodo en Panamá. Me dijo, no, él ya está aquí. Entonces, fueron y me llevaron y me reuní con Pablo. ¿Y cómo fue ese encuentro cuando usted le reclama por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla? Bueno, Pablo no era alguien de que uno simplemente le iba a reclamar algo. Sí. Pablo sí se convirtió eventualmente, y yo desde Estados Unidos leía la noticia, en un monstruo, terrorista, etcétera, que causó un desastre imperdonable en Colombia, contra el gobierno y contra la sociedad. Pablo no le tenía miedo absolutamente a nadie, excepto a ser extraditado. O sea, yo casi discretamente le pregunté, bueno, ¿y por qué no me avisó? Al menos, pues, mire, voy a hacer esto. Me dijo, no, lamento mucho, eso fue un arrebato que yo tuve, porque entonces él llamó a su gente, llamó al Chopo, y según él llamó al Chopo, a la Yuca, a varios, y les prometió una casa a cada uno si iban a Bogotá y mataban al ministro. Ese asesinato es muy distinto a los asesinatos políticos en otras partes del mundo, que son sumamente sofisticados, con francotiradores que no pueden ser detectados, bombas, eso. No, fueron y lo asesinaron como si fuera un ciudadano común y corriente. Pero, y el señor no estaba protegido, el señor, el doctor Lara Bonilla. Pues no llevaba ni carro blindado siquiera. Entonces, claro, se prestó sí, facilitó, ¿no?, en cierta forma, su muerte. Eso le puedo decir. Y respecto a lo que hablamos con Pablo, él me dijo eso, de que él había mandado a esa gente a matarlo, porque lo tenía muy enfurecido, y cuando Pablo se enfurecía, mordía. Señor Leder, pero usted en su momento felicitó a Pablo Escobar porque había mandado a asesinar a Rodrigo Lara Bonilla. Ciertamente, cierta y lamentablemente, siguiendo la pauta del primer encuentro con Pablo en Nicaragua, en Managua, cuando él me manifestó y me pidió excusas porque Belisario había firmado mi extradición, yo recíprocamente lo felicité por haber matado al ministro que nos perseguía, al personaje que nos perseguía, al doctor Lara Bonilla. Posteriormente, cuando fui testigo del gobierno americano en la Corte Federal de Miami, en el juicio contra el general Noriega, yo testifiqué exactamente esos mismos hechos, de que yo había felicitado a Pablo Escobar por haber matado al ministro Lara Bonilla. Hoy día, en retrospectiva, al pasar de los años, y he analizado la situación, y eso fue un pronunciamiento lamentable de mi parte, pero lo hice en ese momento en Nicaragua. Eso le quiero decir. Yo no tengo absolutamente nada que ver, no solo con la muerte de Lara Bonilla, sino que a los años más tarde mataron otros candidatos presidenciales, y todo indica de que Pablo acometió esos asesinatos. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con la familia de Lara Bonilla en este viaje que ha hecho a Colombia? ¿Por qué no? Yo
dialogar con las personas que tienen dudas sobre alguna situación referente a lo que ocurrió hace 40 años. Yo tengo buena memoria, me considero. Yo les puedo contar exactamente, pero en el libro, en varias páginas, expreso exactamente cómo me siento hoy referente a la muerte del doctor Lara Bonilla. Y les cito aquí hoy en día, habiendo recorrido un importante trecho de mi propio camino espiritual en el marco de la cristianidad, puedo decir con tranquilidad que rechazo y lamentaré siempre las acciones sanguinarias y bárbaras de Escobar, comenzando por el asesinato de Lara Bonilla. Rodrigo Lara Restrepo, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ha pedido a la justicia colombiana que lo investiguen a usted por el homicidio de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Usted qué opina? Pues y yo opino que él es un hijo que quiere mucho a su padre, aunque prácticamente no lo conoció, pero yo no conozco al señor que me menciona. Yo sí fui enterado, y por los medios de comunicación, que hace varios años él pidió a la fiscalía que se me vinculara al proceso, pero el señor era el senador. Todo lo que el señor hijo de Lara Bonilla haga por investigar la muerte de su padre, tiene todo el derecho de hacerlo, excepto que el actor intelectual y material de la muerte del señor ministro de Justicia lo ha establecido la justicia colombiana y la norteamericana, fue Pablo Escobar Gaviria. Listo. Entonces, debo decir de que ojalá el señor Bonilla, el que pidió que se me investigara, el hijo, no cometa el error de estigmatizarme ni de perseguirme política o calumniosamente. Todo en pro de echarle fuegos artificiales a su persona, para promover su persona o autovictiminarse por razones políticas o lo que sea. Es un absurdo jurídicamente lo que él ha tratado de hacer. Ahora, él sí pidió a la fiscalía hace varios años, porque me enteré, de que se me vinculara al proceso de Lara Bonilla, de la muerte de él hace 42 años o algo así. La fiscalía, a mi entender, y la información que tengo, a los 3, 4 meses respondió y dijo que no había razones para investigarme a mí sobre ese caso. Es decir, usted no descarta que Rodrigo Lara Restrepo, que es el hijo, pues pretenda hacer política en este momento cuando usted ha llegado a Colombia, volviendo a desempolvar un tema y tratando de vincularlo a ustedes. Bueno, usted ha reiterado que Pablo sí, fue el que lo asesinó. Fue el que lo asesinó. Y que se lea el libro, le recomiendo a ese señor, que se lea el libro para que vea mi posición al respecto. Una cosa muy clara es eso, de que yo no quiero inmiscuirme en Colombia en política para absolutamente nada. Pero al este señor continuar instigando, calumniándome, pidiendo que se me persiga jurídicamente por la nube política que él pueda tener, o social, o lo que sea, puede presentar o puede crear el hecho, o por lo menos la sospecha, de que él lo está haciendo es para su beneficio y engrandecimiento personal, para engrandecer su persona y su nombre. Usted dice que no participó en ningún hecho contra ningún candidato presidencial de la época.
No, en el libro soy muy específico y Pablo Escobar, tan asesino como era, tan violento como era, tan valiente como era, tan atrevido, tan peligroso, eh, nunca atacó al gobierno de Colombia, ni nunca asesinó un político colombiano, hasta que el señor Lara Bonilla comenzó a perseguirlo para extraditarlo. Una multitud de circunstancias, entre comillas, enloquecieron o como dicen, le sacaron la piedra a esta fiera que era Escobar y lo mandó matar. Entonces, esa es una realidad triste, lamentable, pero ocurrió. ¿Usted qué tan malo era en comparación con Pablo Escobar? No, yo no hablo de maldad. Yo quiero decirle y expresarle eh, que basado en los valores morales y cristianos, yo hoy miro a mis conciudadanos a la cara y les digo, les pido perdón. Les pido perdón porque yo fui miembro del cartel de Medellín. Es claro y irrefutable que el cartel de Medellín era un conglomerado de traficantes exitosos que creció a miles, 2 o 3 mil narcos o traficantes de cocaína. Y en esa época mecanizó y automatizó la producción de cocaína en Colombia y las exportaciones hacia los Estados Unidos, hacia el mercado, hacia el consumo ¿Y eso era lo que se americano. hacía? Mi trabajo, mi profesión es de contrabandista. Yo era en cierta forma, aunque sí era criminal, lógico, era un especialista en transportar toneladas de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos para el cartel. Entonces, eso era mi misión, esa era mi pasión, ese era mi error, pero yo tenía esa actitud, había tomado esa decisión y era generalmente exitoso en llevar a cabo ese transporte de cocaína por mar, por aire, hacia los Estados Unidos. Eso era. Yo no tenía nada que ver con la violencia, yo no he matado absolutamente a nadie, yo no he atacado al gobierno en forma violenta nunca, entonces eso le quiero aclarar. Eso le iba a preguntar, porque en ese negocio de la droga, pues el que la hace la paga. Y entonces cualquiera diría, en medio de esos negocios que se torcían o demás, ¿nunca mandó a matar a nadie? Absolutamente no. Estoy hablando del gobierno. Pero en el negocio. Mi persona nunca atacó al gobierno nacional en ninguna forma. Okay. Bueno, ahora, si miramos un poco la historia, y no voy a excusarme, Sí. La fiebre del oro en San Francisco, cuando descubrieron que había toneladas de oro, cientos de miles de americanos fueron a San Francisco a sacar el oro. Como unos no eran tan honestos y le robaban al otro, pues el otro mataba al que le robaba. Una epidemia de crimen tremenda. O sea, lo digo para hacer esta comparación con la coca. La coca vale muchísimo dinero. Hay que cuidar la coca de que nadie se lo robe, y el dinero. Si alguien sabe que tiene 4 o 5 millones de dólares en tu casa, pues alguien, un tipo vivaracho o un ladrón o una organización viene a tratar de robártelos. Por eso se necesita seguridad, y se necesita seguridad agresiva y seguridad que sepa disparar y valiente. Entonces, en ese aspecto sí existen muchas muertes en el narcotráfico.
el que roba, lo matan. Eso. Usted no tiene un número ¿Número de de qué? muertos, ¿no? No, yo no tengo. Una pregunta, lo vimos llorar hace poco. ¿Cuántas veces ha llorado, arrepentido, digámoslo así, o reflexionando porque hizo parte del cartel de Medellín que tanto daño le hizo a Colombia? Eh, Estoy de acuerdo con usted que el cartel le hizo mucho daño. Por ejemplo, pero hay que cruzar, no hay que cruzar la línea roja. Yo fui extraditado a los Estados Unidos en 1987. El único crimen político que había cometido Pablo Escobar, no el cartel, Pablo Escobar, fue el asesinato del ministro Lara Bonilla. A mí me extraditaron. Después de eso, después de que me extraditaron a mi persona, que Pablo Escobar me entregó en una negociación, Pablo Escobar eventualmente lanzó una guerra contra el Estado colombiano, en que mató, bueno, no sé cuántos miles de personas. Pablo Escobar, en 1986, nos mató casi a todos los del cartel. Pero por eso yo escribí el libro, para explicar cosas que si la gente está tan curiosa por investigar el cartel, léanse el libro y aprenden de que en el 86 Pablo Escobar asesinó a Alonso Cárdenas, que era del cartel, de los líderes, asesinó a Rodrigo Murillo, a Pablo Correa y asesinó a Rafico. 4, los del cartel éramos más o menos 9 o 10 de los jefes, y él los asesinó. Y a mí encontró mejor negocio entregándome que asesinándome. ¿Por qué? Si podía matarlo. Yo no sé. Pues podía tratar de matarlo. Podía pero, tratar de matarlo. Entonces, le comento eso. La línea roja que yo le hablo, que hay que trazar definitivamente, es lo que Pablo Escobar, no el cartel, Pablo Escobar, ya la organización de Pablo Escobar, su organización criminal, hizo después de 1987 para adelante, cuando le declaró él la guerra al Estado colombiano y mató procuradores y jueces y policías y bueno, el DAS, bueno, mató miles de personas. Hacía mucho rato yo estaba en Estados Unidos preso. Si Pablo no se hubiera enloquecido como dice usted y matando a todo el mundo, ¿qué cree que hubiera pasado? ¿Hoy estaría vivo Pablo? ¿O Son eso, bolitas de cristal están escasas, pero no voy a politizar este diálogo, Sí. pero la respuesta es esta. Si la clase política bogotana no hubiese impuesto el tratado de extradición para sacar a los colombianos de narcos del país y entregarlos a Estados Unidos, posiblemente Pablo nunca hubiera declarado esa guerra contra el Estado. ¿Y el cartel quién sabe en qué hubiera terminado convertido? ¿Piensa que se hubiera convertido? Es decir, la extradición fue lo que conformó el cartel, por la emergencia de que, oiga, nos van a votar a todos del país. Y la gente se arrimó y rodeó a Pablo, que era el más violento, pero también el líder de las mafias, digamos, de Medellín, desde muy joven. ¿Qué otros políticos colombianos o qué políticos colombianos recibieron financiación del cartel de Medellín? Vuelvo y le comento que me voy a abstener de mencionar nombres políticos. No vine a Colombia a desenterrar nombres de políticos o de policías o de generales que recibían dinero del cartel. Aquí en el libro están los nombres. López Michelsen. Aquí en el libro están los nombres. Leas el libro. Belisario Betancourt. Leas el libro. ¿Cómo era la relación entre el cartel de Medellín y la clase política?
Yo diría que muy normal, porque los narcos de Antioquia y los de Cali, por lo que yo sé, todos éramos anticomunistas y antiguerrilla y antisecuestro, porque el narco tenía ese problema de que tenía que armarse y tenía que tener carro blindado porque como era millonario o multimillonario, pues ya venía la guerrilla o los secuestradores a secuestrarle a él o a sus hijos. Entonces, en esa epidemia, en esos años, 1970, 80, 85, hubo mucho secuestro. Entonces, esa era la forma de la gente defender. A mí me secuestraron, sí, pero me les volé. Me les volé a los secuestradores, ya en el carro, herido me habían pegado un tiro aquí y yo caí, me privé y después desperté en mi propio jeep y entonces me quedé pensando y oyendo qué era lo que decían y esto, y sentí que el jeep salió de la carretera destapada y entró a la pavimentada. Entonces, al entrar en la pavimentada, paró para los carros que pasan. Entonces, yo me lancé contra el chofer, que tenía la ventanilla abierta, lo estrujé y me tiré por la ventana. Y me los volé. O sea que fue uno de los episodios de que había mucho secuestro. Y de ahí en adelante pedí 2 Mercedes-Benz Alemania, super blindados, contra fusil, y tenía escoltas, sí, por primera vez. La única secuela de la guerra que tiene es esa herida en el pecho. Sí, un balazo, sí. Está aquí y la última vez que chequeé el corazón queda aquí. O sea que entró aquí y salió por aquí porque me dispararon de lado. Estuvo a pocos centímetros. Muy pocos centímetros. Se dice que el cartel de Medellín financió la campaña de Alfonso López Miquelsen. ¿Esto qué tan cierto es? El cartel de Medellín, por su naturaleza, tenía que buscar autodefensas y tenía que buscar en esas autodefensas infiltrar el sistema político con sobornos. Entonces pagaba a los políticos, contribuía a sus campañas, pagaba policía, pagaba los que recibieran dinero en la función administrativa. Entonces, yo creo que eso es el modus operandi de una organización criminal, pagar a la policía, al gobierno, a las autoridades que lo pueden investigar, para que se abstengan de molestarlos. Y en el caso de López Miquelsen no ocurrió. Las donaciones de los narcos a la clase política, particularmente en Colombia y en México, parece que continúa ocurriendo. Pero yo, aunque no debía ser, pero yo prefiero ver a un narco contribuyendo al sistema democrático político que dándole plata a la guerrilla comunista. Yo prefiero ver un narco contribuyendo al sistema democrático con una contribución política, no a cambio de favores, sino simplemente el aporte que muchos ciudadanos dan a sus políticos, ¿sí? Prefiero ver eso a ver funcionarios de embajadas de izquierda o derecha entregarles sobornos a políticos colombianos. Pero ambas cosas son delito. Exactamente, pero cuando la gran prensa dice que funcionarios extranjeros están contribuyendo ilegalmente a las campañas políticas, poco se menciona. ¿Qué piensa de la financiación del cartel de Cali, Ernesto Samper? No, yo no estaba en Colombia cuando eso, no sé. ¿También financiaron a Belisario Betancur? ¿Perdón? ¿Belisario Betancur también lo financiaron ustedes? Vuelvo y le digo, yo no quiero enturbiar
mis pronunciamientos, porque en realidad lo que yo hice al escribir el libro es buscar una concordia entre los rehabilitados. Yo no voy a hablar de los que están continuando haciendo crímenes, pero el rehabilitado en Colombia, a mi propio sentir, ha sido estigmatizado en una forma que le tiran con de todo, cuando debían felicitarlo por dar ejemplo nacional de dejar su vida delictiva, como yo la dejé. Yo salí en libertad hace 5 años y yo no he cometido ningún delito ni lo voy a cometer. Entonces, escuchar cuando uno llega a Colombia a alguien que dice, oh, métalo a la cárcel, investíguelo por lo que sea. Un momentico, yo testifiqué, como le manifesté ante las Cortes de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos me concedió perdón y rebaja, me perdonó mis delitos y me dio una rebaja como testigo federal rehabilitado. Y resulta que uno llega aquí y la gente dice, oh, persígalo. Un momentico. Yo acepté, me arrepentí, contribuí efectivamente, porque recuerda que para capturar al general Noriega, el dictador de Panamá, Estados Unidos tuvo que enviar una fuerza a invadir Panamá. Yo les contribuí a encontrarlo culpable. Entonces, demostré mi rehabilitación y desde eso mi propósito es nunca jamás cometer un delito. Entonces, aquí existe, y lo he visto, y aquí hay exguerrilleros y hay traficantes, exnarcos, que prácticamente se han rehabilitado o han pagado sus condenas. Sin embargo, no falta frecuentemente, demasiado frecuentemente, quien les restregue en la cara, este fue narco, o este es de una familia narco. Bueno, y le doy otro ejemplo muy interesante, es el ejemplo que sentó el presidente nuevamente, Donald Trump, cuando yo estaba preso. El presidente Trump firmó una ley en la cual un preso, cualquiera que sea, que salga en libertad en Estados Unidos y llene una aplicación para buscar trabajo, ya no tiene que decir que estuvo preso. Porque en el momento que ponga en la aplicación que estuvo, porque no le dan trabajo. Y si no le dan trabajo, vuelve a delinquir. El presidente Trump hace 8 años firmó esa ley. Es una ley que manda un mensaje muy claro de que él es muy cristiano. En los países cristianos tiene que existir ese derecho a arrepentirse y a ser bueno, entre comillas, en comparación con antes. Y en vez de felicitarte, te insultan, te ofenden, te amenazan y piden que se te persiga. Entonces, los rehabilitados en Colombia, la concordia nacional se basa en que existe un entendimiento de que el que comete errores se arrepiente, se rehabilita, sea respetado. Señor, de otro lado, el cartel de Medellín, usted dice que el cartel de Medellín y Pablo Escobar no financiaron la toma al Palacio de Justicia. Oh, no, nada que ver con el Palacio de Justicia. Nada. Hay mucha, y yo me quedé estupefacto, sí, porque yo estaba, como usted lo expresó, Francisco, y yo estaba prácticamente o totalmente aislado en Estados Unidos. Yo no sabía mucho de qué ocurrió en Colombia en los últimos 40 años. Pero desde que estoy en libertad tengo mucha información y he aprendido un poco de los computadores. Y resulta que yo me entero de que hay una convención, Comisión de la Verdad, y interesantemente dicen
que Pablo Escobar pagó 5 millones al M-19. Y yo me quedé frío. Pablo Escobar. Me pongo a ver, ¿quién dice esto? Que Popeye. Popeye. ¿Quién? Yo conocí a Popeye, era un chofer de Pablo, no podía cargar ni pistola. Después ya lo vi como pistolero o inicial de pistolero. Popeye era un payasito, era un charlatán, era un cuentacuentos. ¿Cómo es posible que lo lleven a una comisión tan importante donde hay funcionarios, ¿sí? O magistrados, hasta de la Corte Suprema, etcétera, gente muy calificada, y ponen a este señor sin corroboración? Permítame. El hecho que yo le manifiesto es este. El cartel de Medellín no tenía absolutamente ningún negocio con el M-19. Pablo, cuando rescató a la señorita Marta Nieves Ochoa en la confrontación con el M-19, logró una tregua de no agresión entre el M-19 y el cartel. Es decir, usted no secuestra narcos, nosotros no atacamos al M-19. Eso es Pablo. Entonces, ver aquí de que, bueno, que Pablo le pagó 5 millones de dólares. Además, tal como lo digo en el libro, ahí expreso y digo que la toma del Palacio de Justicia no requiere dinero, porque los guerrilleros no cobran, ni son mercenarios. Además, es una situación muy definida. Yo estuve viendo más o menos cosas que falsamente testificó Popeye en la Comisión de la Verdad, donde dice que Mariano Ospina del M-19, Marino Ospina, Sí. recibió 5 millones de dólares. Pues si tú ves, Ospina fue muerto en un combate con el ejército 4 meses antes de que ellos se tomaran el Palacio de Justicia. Si no fue el M-19, si no fue Pablo Escobar, ¿quién fue? ¿Quién estuvo detrás? Absolutamente nadie le pagó al M-19 5 centavos. Nadie, es totalmente falso. Eso es el punto. No había razón ni motivo de darle un solo centavo al M-19. Porque lo que siempre se decía es que en el Palacio de Justicia estaban todos los expedientes y los documentos con los cuales ustedes serían extraditados. Bueno, eso era lógico, que en la Corte Suprema de Justicia están todos los documentos de los que van a extraditar, eso es automático, ahí estaban. Y que el objetivo era matar magistrados. Es totalmente falso, totalmente falso. Es más, Sí. si tú ves esas circunstancias, y cualquier analista lo puede analizar, es cuando Pablo, a mi parecer, en Nicaragua comenzó a en Panamá, comenzó a analizar la brutalidad que había cometido al matar al doctor Lara Bonilla, propuso al presidente de Colombia entregarse, negociar, aceptar responsabilidad. Pero el presidente Belisario aparentemente rechazó cualquier propuesta de Pablo. Pero ya ves de que en ese momento Pablo no está ya, por lo menos la actitud representa que ya no está en guerra contra el Estado. Si le está proponiendo que negocien, pues no está en guerra. Entonces, como cuando llegó a Nicaragua, Pablo llegó a Nicaragua, fue porque el general Noriega parece que alguna agencia norteamericana poderosa le puso mucha presión y decidió entregarles a Pablo Escobar. Pero el coronel del CID, que era con el que trabajábamos, y estaba multimillonario, vino y corrió donde Pablo y le dijo, allá en Panamá, le dijo,
huya que Noriega lo va a entregar, ya dio la orden. Entonces esa noche huyeron al aeropuerto de Paitilla, que nosotros controlábamos parte de la... Y en un avión de Rodríguez Gacha, del mexicano, volaron a Nicaragua, pero casi los entrega. Eso fue de las primeras cosas que me dijo Pablo. Casi me entrega Noriega. Noriega es un traidor, ta, 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 ta. Y eso le quiero decir de que... Para cerrar este capítulo del Palacio de Justicia, o sea, conclusión, la Comisión de la Verdad se erró, se equivocó, al confirmar que detrás de la toma del Palacio de Justicia estaba... No será la primera vez que una comisión se forma para encubrir, no para descubrir, especialmente en un país que está en conflicto con la guerrilla. Entonces, denigrar y contra los carteles de la droga, denigrar, ensuciar, comprometer pública y políticamente a la guerrilla y al M-19 y al cartel o los carteles. Era la misión. O, me atrevo a decir, posiblemente también exculpatoriamente se beneficiaban el estamento militar o los comandos militares que atacaron y terminaron participando en cierta forma en la causa, la muerte de estos magistrados de la Corte Suprema. Señor Leder, usted tiene más secretos sobre la historia del narcotráfico en Colombia y estaría dispuesto a apuntárselas a las autoridades de este país. Yo, mi experiencia ha sido de que diciendo lo más importante que ocurrió con el cartel de Medellín ante la Corte de la Florida en el juicio del general Noriega, yo testifiqué por 5 días consecutivamente. Expliqué que Pablo Escobar había asesinado al señor ministro, expliqué los negocios de algunos políticos colombianos con Pablo Escobar, o que recibían grandes contribuciones por protección de Pablo Escobar. Confesé y dije de que el general Noriega, exactamente cómo era todo el tejemaneje de la cocaína que llevaba a Panamá, cómo se le pagaba a Noriega, cómo se transportaba a Estados Unidos y a México. Absolutamente todo eso lo dije. Entonces, eso me valió mi libertad, mi credibilidad, mi integridad, mi seriedad en el sentido de que dar los hechos y las verdades reales, no especulaciones ni cuentos, eso. Y yo fui protagonista de muchos de esos hechos en el sentido de que yo estaba encargado de mover la cocaína. Entonces, yo tenía todo el conocimiento sobre los negocios con Noriega y con especialmente con los que yo trabajaba, que eran en Panamá no había ejército, había policía nacional. Entonces yo trabajaba con ellos. Y dentro de esos políticos, ¿quiénes están de los que mencionó Estados Unidos? Vuelvo y le manifiesto. Sí. Yo testifiqué, el jurado encontró culpables al general Noriega. Pablo Escobar, a mi conocimiento, recibió las minutas de todo mi testimonio. Si yo hubiese mentido, exagerado, especulado o calumniado a Pablo Escobar, como era él, tenía mucho acceso a la prensa. Él se hubiera pronunciado, decía Carlos mintió, Pablo Escobar no dijo absolutamente nada, pero él recibió las minutas. Las personas o entidades del gobierno que estén interesadas en saber acerca de lo que yo sé del cartel de Medellín, pueden conseguir esas minutas, están disponibles, tienen que pagar unos $100 y la Corte de la Florida, en el caso del general Noriega, les entrega las minutas para que las leen y las repasen. Ahí está. Usted en su momento reveló que era cercano a los Ochoa. Fabio Ochoa ya está en Colombia.
¿No ha pensado Me en alegró irse? mucho, pues, pero lamentablemente lo extraditaron. Ese- yo nunca hice ningún negocio con Fabio Ochoa. Sí. Él era un muchacho que posiblemente tenía sus negocios con sus hermanos, sí, como, Pero no piensan verse. pero no con el cartel. Entonces, yo nunca hice ningún negocio con Fabito Ochoa, un muchacho muy joven. Él sí era traficante, pero no era, pues, digamos, un líder, Sí. un jefe de narcotráfico. No. ¿Usted salió pobre? Pobre pero contento. La libertad es el tesoro más grande que hay. Yo vivo de mis libros. En este momento, en Estados Unidos, el libro ya ha sido traducido al inglés. Sí. Entonces estamos en el proceso de editarlo y de distribuirlo en Estados Unidos y en Inglaterra. Cualquiera diría, Carlos Beder dejó tierras, dejó predios, dejó fincas, haciendas en Colombia. Bueno, yo reitero de que es muy buen ejemplo, aunque las perdí, Sí. de que el narcotráfico no involucrarse en el narcotráfico es un mal negocio. Primero, estás arriesgando la vida con cualquier malentendido, te matan. Segundo, hoy día la policía y los sistemas de inteligencia Todo está muy y avanzado. la inteligencia está globalizada Sí. con la DEA, con todos estos. Y, y- 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 y no hay forma digamos, no hay forma de contrarrestar ese crecimiento, ese avance tecnológico de las agencias de inteligencia y la Policía Nacional de Colombia y el Departamento de Narcóticos, etc. ¿Cuánta plata llegó a tener en sus manos? Eh, Primeramente le digo de que yo tenía, o tuve, pues una Sí. isla en las Bahamas, la compré y esa eventualmente, cuando a mí me extraditaron, el gobierno de las Bahamas la confiscó y la vendió por 41 millones de dólares. Eh, Todas mis propiedades y las de mi familia Sí. en Armenia, sin existir leyes de confiscación en esa época, el gobierno las congeló, no las confiscó, las congeló. Pero 10 años después que entraron las leyes de confiscación, las confiscó todas. Eh, entonces, ¿Todas se perdieron? todo, absolutamente todo se perdió. Todas las propiedades se perdieron. Pues se perdieron, sí, por eso vuelvo y demuestro. Y, y el factor es llevar esa experiencia mía o ese sufrimiento que yo padecí por los errores que cometí, expresárselos a la juventud de hoy. Y es que involucrarse en el narcotráfico es un mal negocio, un pésimo negocio. Usted manejó muchísima plata cuando fue narcotraficante. ¿Hoy cuánto tiene en el bolsillo? ¿Cuánto tiene en la billetera? 1.000 euros. ¿Es lo único que lo acompaña? Sí, pero mensualmente Sí, recibo de los libros, sí. de los libros, solo Sí, regalías de los libros. de los libros. Una pregunta, ¿se tiene que legalizar la droga en Colombia? No, absolutamente no. ¿Por qué no? Suficiente problema hay sin estar legalizada. Es un hecho de que la mente humana es... el uso de estupefacientes viene desde hace miles de años, de todo tipo, solamente que hace 100 años fue que los convirtieron en un crimen. Se convirtió en un crimen porque la epidemia era tan desastrosa que el gobierno tuvo que poner penas contra aquellos que consumían y aquellos que vendían o producían narcóticos. No, yo sí estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Por ejemplo, en Alemania, Sí. uno de los países más conservadores del mundo, acaban de legalizar la marihuana. Pero ¿cómo hacer con Colombia? Los cultivos ilícitos están creciendo, las FARC se está alimentando el narcotráfico, las disidencias, el ELN, o sea, todos los grupos están alrededor de eso. Eh,
yo no soy en este sentido un experto en qué está ocurriendo en Colombia en este momento y no especulo, yo Ok. basado en hechos. En este momento te puedo decir de que eh, eh, yo creo que la marihuana para uso recreativo debe ser legalizada. Para eso, los policías que hoy día están persiguiendo la marihuana o al marihuanero, estén persiguiendo a gente que está cometiendo crímenes en la calle, robando a la gente, asaltando a la gente, estafando a la gente. eh, 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 Tiene más lucro, tiene mejor inversión la policía, poniendo a sus policías a perseguir gente que está haciendo daño, a perseguir al que fuma marihuana. La gente va a fumar marihuana legal o ilegalmente. Eso es, Volviendo al tema de la plata que amasó en su momento, llegó a proponer que iba a pagar la deuda externa de Colombia. no, eso fue Pablo, allá en Panamá, Pablo, lo que ¿fue le usted? cuento. No, yo nunca estuve en Panamá después de la muerte del ministro. Usted no alcanzaba para tanto. No, no. ¿O sí? Eh, eh, Al cartel le pasó esto. Sí. Ganaba mucho, pero con los crímenes que cometió Pablo, se multiplicaron las leyes contra el narcotráfico y la confiscación de las propiedades. Entonces, no entiendo que no se necesita mucho en Colombia para que a un narco le confisquen una propiedad. Y el trámite es, en lo que yo he visto en algunos casos, como en el caso que tenemos en Medellín un fiscal o una fiscal que inclusive la metieron a la cárcel, es de que le confiscaron a un señor como 40 millones de dólares en propiedades, que porque el señor tenía negocios conmigo. Y resulta que, y conmigo y con la isla, y resulta que cuando eso el señor tenía 7 años de edad. Entonces, a los 7 años de edad, es un caso extraordinariamente, pero demuestra que hay malicia detrás de eso. Cualquier fiscal, que son abogados, dice, pues un niño de 7 años no va a estar haciendo negocios de narcotráfico con Carlos Leda. Oiga, señor Sin Ley, embargo, no han devuelto las propiedades. señor Ley, ya que habla de propiedades, usted era un hombre excéntrico. ¿Cuál fue la excentricidad más grande que llegó a hacer? Excéntrico, bueno, yo crecí en Estados Unidos y adopté muchas del gusto musical, del gusto estrambótico, por decirlo así, de muchas situaciones clásicas del joven americano, norteamericano. Eh, Me divertía cuando tenía que divertirme. Eh, Paseaba, tenía acceso a sitios muy cómodos, tenía acceso a mucho dinero y a gozar el tiempo libre. Pero yo era un dedicado, total y apasionado en la misión que tenía, que era contrabandear cocaína a Estados Unidos. Esa era mi obsesión, me perfeccioné en ello. Me volví muy exitoso y por eso Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Jorge Ochoa, toda esa gente confiaba en mí 100% para Ahora que que, yo le transportara. ahora que está en Colombia, además del lanzamiento de su libro que va a ser en la Feria del Libro en Bogotá, ¿no le gustaría recorrer los pasos, como ir a todos esos sitios donde usted tenía predios, el eje cafetero y demás, a ver qué pasó? ¿O ya es una historia que usted quiere borrar de su vida, Oh. dejar a un lado? Eh, Colombia es un país precioso y privilegiado. Aquí, por la mañana, no tenemos que abrir una carpa y mirar a un desierto donde no hay agua ni absolutamente nada, sino camellos. O tampoco tenemos que abrir una ventana y ver los campos llenos de nieve, donde se congela uno si sale a caminar. Aquí Colombia es un jardín de rosas y de café. Y entonces pienso ir a San Andrés, a la Sierra Nevada, voy a ir a La Guajira, a Leticia. Leticia me gusta mucho, ese río Amazonas es muy imponente. Y Armenia, donde crecí.
Pero en particular yo no voy a reclamarle nada al gobierno de mis predios. Yo los tuve y ellos los confiscaron y tenían razón. Yo era un narco grande y compré eso con dinero del narcotráfico. ¿Y hoy anda tranquilo en Colombia? Pues acabo de llegar. ¿No teme por su vida o los enemigos que de pronto pudo haber tenido ya están muertos? Porque han Eh, pasado casi 40 años. el hombre colombiano es un hombre intrépido, innovativo. eh, la nueva generación no está inclinada hacia el crimen, sino está inclinada hacia la cibernética, a educarse altamente. Hay cantidad de gente bilingüe. El colombiano se ha internacionalizado mucho, ha sido muy creativo. Yo creo que la gente no está con la mentalidad de que hay que hacerle daño a Carlos Leder. Yo tengo indudablemente ya casi 80 años. Eh, 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 yo soy inofensivo, pero no soy pendejo. Es decir, si yo entiendo de que alguien me quiere hacer daño, pues yo tomaré las medidas necesarias. Usted habla en su libro de algunos amores y demás. ¿Hoy está solo? Mi vida privada, en eso soy como joven, novato. Hace 5 años que resucité. Llegué a este planeta luz y estaba en el planeta oscuro, ¿Y cómo vive en Alemania? regio, Vuelve para allá en 3 meses. en 3 meses, 90 días. Perfecto, señor Leder, muchísimas gracias.